Hola, ¿qué tal? Les traigo esta pulsera que está tejida con 3 flores que son tipo margaritas. Al tejer esta pulsera utilicé con los diferentes colores el mismo tipo de hilo y además el mismo grosor. Les recomiendo utilizar un hilo que sea muy resistente. Este es 100% algodón mercerizado, pero hay otro que también puede ser de nylon y también es muy resistente. El gancho que utilicé para tejer este grosor de hilo fue el del número 8. Sin embargo, pueden ustedes utilizar el 10 y hasta el número 12. Mientras más grande es el número, más chiquito es el gancho, así que el punto les queda un poquito más cerrado. Para el broche de esta pulsera y para las cuentas, eso es a su elección. También tengan a la mano unas tijeras y unas pinzas. También pueden utilizar unos broches de gancho, que esos se unen a mano, o broches de presión. También vamos a necesitar un poco de pegamento blanco, un poco de agua en mismas cantidades, una brocha o pincel, un pedazo o empaque de unicel y alfileres. Comenzaremos formando un círculo mágico. Yo solo paso la hebra por encima y con este círculo nada más lo agarro con los 2 dedos para que de ahí no se deforme. Les recomiendo que la hebra inicial no la dejen muy corta porque al final nos va a servir para hacer unos nudos. Comenzamos tejiendo 2 cadenas y en el centro del círculo vamos a tejer medios puntos. Conforme vayamos tejiendo los medios puntos, vamos a ir uniendo las 2 hebras para que en el centro de las 2 hebras juntas sea donde quede tejidos los medios puntos. Después de tejer 8 medios puntos, vamos a cerrar el círculo jalando la hebra hasta que quede completamente oculto el centro. Y donde tejimos el primer medio punto, ahí vamos a tomar ese punto para sacar con un punto deslizado. Jalamos la hebra y antes de cortar vamos a dejar unos centímetros para poder hacer los nudos al final. Tomo el tejido y por la parte del frente paso la hebra para llevarla hacia atrás y que los nudos que voy a hacer queden en el revés del tejido. Yo les recomiendo que sean 4 o 5 nudos. No le hagan solamente 2 nudos, de preferencia más, para que quede mejor reforzado. Y así al terminar los nudos podemos cortar muy cerca de la hebra, dejando solo un poquito. Iniciaremos con el siguiente color. Comenzamos montando el hilo sobre el gancho y a partir de ahí voy a tomar el tejido que ya tengo y sobre uno de los medios puntos voy a tomar el punto solo dejando un hilo sobre el gancho. Dentro de la cadenita que hace cada medio punto, ahí es que voy a tomar un hilo y tejo un punto deslizado para comenzar mi primer pétalo, que será con 8 cadenas. En la tercera cadena tejo un medio punto y en la cadena que sigue un punto vareta, tomando el punto que me quede un hilo debajo del gancho para que todos los puntos queden en la misma línea. En la siguiente cadena tejeré otro punto vareta y en la cadena que sigue ahora va a ser un punto alto y en las 2 siguientes cadenas van a ser 2 puntos vareta, un punto vareta sobre cada cadena. Aquí estamos teniendo menos pétalos que en la flor original, pero la idea es que la pulsera no nos quede tan ancha. Vamos a seguir en el mismo punto donde tejimos el primer punto, ahí vamos a encajar el gancho para sacar con punto deslizado también y finalizar el pétalo. Continuamos en el siguiente medio punto tomando de nuevo un solo hilo y pasándonos con un punto deslizado para iniciar de nuevo con 8 cadenas
este segundo pétalo. Y pues básicamente así vamos a tejer todos los pétalos, comenzando en la tercera cadena con medio punto y siguiendo con 2 puntos vareta, un punto alto y los siguientes 2 puntos vareta. Conforme voy tejiendo, la hebra inicial no la corto, la tomo para que no me esté estorbando, pero continúo aquí tejiendo. Ya este es el final del último pétalo, lo cierro con punto deslizado, jalo el estambre para que quede lo suficientemente largo para los últimos nudos que voy a hacer aquí, que será como el remate. Igual voy a hacer 2, 3, 4 nudos para asegurarme que quede mejor, pero la hebra la paso para atrás. Así el nudo no quedará del lado del frente, sino que va a quedar por la parte de atrás. Continuamos para dar el contorno y unir los pétalos con el color verde, montando el estambre sobre el gancho, y comenzaremos el tejido justo en la esquina del pétalo, justo antes de donde está el primer medio punto que tejimos, es decir, va a quedar colgado en las cadenas. Tejemos un medio punto para iniciar el tejido. Vamos a tejer 3 medios puntos en el mismo lugar y en el siguiente punto continuaremos tejiendo un medio punto. Yo estoy tomando el punto de los 2 hilos de la parte de arriba del punto y voy a tejer sobre 3 puntos, es decir, hasta llegar al punto alto, voy a tejer un medio punto sobre cada punto. Después voy a tejer 3 cadenas y me voy a ir al siguiente pétalo, otra vez a la orilla del pétalo, justo en la esquina, para hacer lo mismo, tejer 3 medios puntos en el mismo lugar y continuar tejiendo 3 medios puntos que irán un punto sobre cada punto. Continúo tejiendo 3 cadenas y así me voy a ir hasta terminar los pétalos. Aquí ya voy por el último pétalo, estoy tejiendo las últimas 3 cadenas y voy a cerrar con punto deslizado que va a ser encajado sobre el primer medio punto que tejimos, justo en la esquina. Aquí cierro con punto deslizado, ajusto muy bien el punto, saco la hebra para dejar un pedazo que me quede igual, suficientemente largo para hacer los 4 nudos como remate. Primero paso el punto me va a quedar en el revés del tejido para poder hacer los nudos y que queden por la parte de atrás. Ahora vamos a ir uniendo las flores, vamos a acomodarlas para que vean cómo es que las vamos a unir. Vamos a unir esos 2 pétalos con estos otros 2 y en la parte de arriba nos quedarán 2 libres y en la parte de abajo también y en los lados también. Así nos quedarán centrados los 8 pétalos. Con el color azul voy a montar el hilo sobre el gancho y voy a iniciar con un punto deslizado que lo voy a encajar en el punto que está en la esquina del pétalo que tenemos de un costado. Digo, da igual en el pétalo que empecemos, pero es para que ustedes se den una mayor idea dónde es donde estamos iniciando y cuánto es lo que vamos a tejer. Montamos con punto deslizado
el primer punto y vamos a tejer una cadena dividida por puntos altos. Primero una cadena y vamos a tejer en el último punto de los medios puntos que tejimos, el que está más abajo, ahí vamos a tejer 5 puntos altos divididos por una cadena. Como vieron, comenzamos con una cadena, después un punto alto, ahora sigue una cadena y un punto alto, otra cadena y otro punto alto, así hasta completar 5. Y estos mismos 5 puntos altos los estamos poniendo en el mismo lugar, están saliendo del mismo punto. Esto nos va a ayudar a crear una ondita en el contorno de esta flor o pulsera. Después de tejer el quinto punto alto, vamos a tejer una cadena y nos vamos a ir al siguiente pétalo, justo en el primer punto donde iniciamos, y ahí vamos a encajar para tejer un punto deslizado. Iniciamos con una cadena y los 5 puntos altos que vamos a tejer en el mismo lugar, divididos por una cadena. Básicamente así vamos a tejer hasta tener 3 grupos iguales. Solo que en el último grupo que estemos tejiendo, la última cadena no la he tejido. La voy a tejer y cuando tome la esquina del pétalo de la flor que estoy uniendo, voy a aprovechar para tomar el siguiente pico del siguiente pétalo de la flor que ahora voy a unir. Van a quedar unidas las dos flores con este punto que va a salir uno solo. Las flores deben estar mirando hacia el frente las dos. Y a la hora de tomar el punto, yo lo tomo por la parte de arriba, ambos. Jalo muy bien la hebra para que quede bien ajustado este punto deslizado con el que estoy haciendo la unión y continúo con una cadena y los siguientes 5 puntos altos que quedarán divididos por una cadena. Y así sucesivamente nos iremos tejiendo otros 3 grupos como lo hicimos en la primer flor. Después de tejer los 3 grupos, tejo la cadena, encajo el punto y continúo encajando el mismo punto en la siguiente flor, justo de la esquina, para sacar aquí el punto deslizado y entonces continuar con la siguiente cadena y otros 3 grupos igual a como llevamos en las otras 2 flores. Al llegar al último punto, vamos a cerrar con punto deslizado y vamos a continuar tejiendo 15 cadenas porque vamos a tejer el largo del broche que va a unir esta pulsera. En la cuarta cadena vamos a encajar el gancho para comenzar a tejer puntos altos. Vamos a tejer un punto alto sobre cada cadena, comenzando en la cuarta cadena y así yéndonos cadenita por cadenita, dejando 2 hebras sobre el gancho y una abajo para que todos continúen por la misma línea y se vea parejita la línea de puntos altos que estamos tejiendo en cada cadena. Después de tejer el último punto alto, vamos a tejer 3 cadenas porque vamos a voltear el tejido para continuar otra vuelta de puntos altos. Comenzamos en el segundo punto, tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Y al llegar a la orilla, hay un punto que puede ser que se pierda, que son las 3 últimas cadenas. Esas no las pierdan. Toman la última cadena. Yo regularmente tomo 2 hilos para que el punto no quede muy abierto. Y ahí tejo mi último punto alto. Voy a tejer 3 vueltas iguales a esta. Entonces voy a iniciar otra vuelta con 3 cadenas. Volteo mi tejido y comienzo de nuevo en el segundo punto, tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, así hasta terminar esta vuelta. Este será el ancho que quedará en el costado de la pulsera para los broches. A partir de aquí ya voy a tomar de nuevo otro pétalo para continuar con mi punto deslizado, cerrando la unión de esta parte de la pulsera. Y a partir de aquí continuaremos tejiendo una cadena
y los 5 puntos altos que están divididos por una cadena, así como le hicimos en los grupos del otro lado de la pulsera. Va a ser exactamente igual como le hagamos aquí, solo recuerden que después de tejer los 3 grupos, van a ir uniendo los 2 pétalos que tenemos en la parte del centro. Va a ser exactamente lo mismo. Ya completé las 3 flores con sus 3 grupos cada uno. Ahora voy a iniciar aquí de nuevo con las 15 cadenas para hacer la otra parte del costado de la pulsera, que es donde va a ir el broche. Y voy a hacer exactamente lo mismo, montar un punto alto sobre cada cadena a partir de la cuarta cadena. Al terminar las 3 vueltas, como ya lo vimos, vamos a cerrar con punto deslizado justo donde salió el primer punto del color azul. Y aquí vamos a empezar a poner las cuentas. Para que tengan una mejor caída o que tenga mayor movimiento la pulsera, vamos a tejer primero 3 cadenas, después tomamos la pieza que vamos a colgar, pero debemos cerciorarnos antes que el gancho entra y salga muy bien del orificio. Hay algunos que vienen un poco más reducidos, así que eso nada más es corroborar antes de escoger sus figuras. Y también consideren, si su pieza tiene revés y derecho, tienen que tomarla por la parte de atrás y continuar con su tira de 3 cadenas y luego ya hacer la unión. Si no tiene revés ni derecho, pues no importa de dónde la tomen. Lo importante aquí es, después de las 3 cadenas, cerrar con punto deslizado de donde mismo que salieron las 3 primeras cadenas. Y ustedes pueden colgar las figuras que deseen, aunque les recomiendo que no sean muchas para que el peso de las piezas de metal no cuelgue mucho el tejido. Entonces, donde vayan a poner la pieza colgante, tejen un punto deslizado, después tejen 3 cadenas y toman su pieza y van a tejer un medio punto, ajustan muy bien y continúan con 3 cadenas para que quede justo en la orilla, dejando 3 cadenas al final, igual que al inicio. Terminamos con punto deslizado en el mismo lugar, ajustamos y vamos a continuar tejiendo 2 medios puntos que nos van a quedar en cada uno de los orificios donde tenemos la cadena tejida entre cada uno de los puntos altos. Va a estar fácil, 2 medios puntos colgados, es decir, no los van a encajar en ningún punto, solo los meten entre punto alto y punto alto. Y ya ustedes definen dónde quieren que quede la decoración. Voy a tejer el contorno del costado con medios puntos para darle un contorno más reforzado a la pulsera. Me voy a ir punto a punto tejiendo un medio punto que va a quedar colgado, es decir, entre punto y punto. Va a ser más fácil y queda mejor el terminado. Al terminar la vuelta, justo en la esquina, vamos a tejer el último medio punto, pero después vamos a tejer 2 cadenas. Después continuamos con el medio punto, pero van a ser 3 medios puntos colgados del mismo punto alto. Estas 2 cadenas que dimos es para que le dé un piquito y que no se enrosque hacia arriba el tejido. Entonces, sobre cada punto alto van a ser 3 medios puntos. Y al llegar a la esquina de nuevo, tejemos 2 cadenas y continuamos con el siguiente medio punto para terminar la vuelta de este lado. Finalizamos esta parte con un punto deslizado encajado justo en el primer punto de la flor y tejemos 3 cadenas y en este caso yo voy a continuar poniendo más cuentas. Si de este lado ya no desean poner cuentas, es nada más seguir tejiendo los 2 medios puntos que irán entre punto alto y así tejer todo el contorno
hasta llegar al otro extremo de la pulsera, donde también van a continuar tejiendo los medios puntos para que tengan contorno ambos costados de la pulsera. Cierran con punto deslizado, cortan su estambre y hacen un remate de 4 nudos como lo hemos visto. Aún si no le pusieron cuentas a su pulsera, les recomiendo que le den un terminado. Aquí veremos una opción para endurecer el tejido, que no quede tan tieso, pero que sí le dé un mejor terminado. Antes de comenzar con su pulsera, les recomiendo que tejan una flor adicional para que con los mismos materiales ustedes puedan hacer una prueba y estén con la certeza de cómo les va a quedar su trabajo después de haberle dado un terminado de textura. Primero, en una base de unicel, yo en este caso estoy utilizando la de un empaque, voy a encajar con alfileres para darle forma a la pulsera como quiero que quede, porque yo aquí puedo hacer que quede más estirado las ondas, que queden como en piquito, o que queden más redondeadas, o que quede más estirada la pulsera, o que no quede tan estirada. Ahora sí que ustedes ahí le van a dar la forma que ustedes quieran, porque la forma que nosotros le demos con los alfileres a la hora de poner el material, cuando seque, así es como va a quedar. Vamos a usar para endurecer pegamento blanco y también agua. En partes iguales vamos a juntarlos hasta obtener una consistencia homogénea. Aquí también se tiene la opción de mojar la flor dentro de la mezcla y luego extenderla, pero para mí es más fácil extender primero la flor tejida en seco y después humedecerla con una brocha. También hay quien moja primero el tejido con agua y luego le unta el pegamento. A mí me gusta más cómo queda así el tejido porque queda más definido y siento que no se hace mucha plasta el pegamento. Aplicaremos la mezcla al tejido de modo que quede muy bien impregnada. Y conforme vayamos aplicándola podemos definir si queremos mover un poquito los alfileres, que el tejido quede un poquito diferente. Hasta este punto podemos hacer cualquier movimiento. Ya seca la pieza, ya no se puede cambiar, a menos que la volvamos a mojar, pero pues el objetivo es que esto sea más rápido. Aquí ya terminé de mojar la pieza, ahora la voy a poner a secar. Yo lo voy a hacer en interiores, aunque en la ventana le va a dar un poquito de aire. Hice una prueba con esta florecita sola, porque de repente el pegamento que ustedes utilicen o el que yo utilice puede ser un poco diferente. Entonces, de acuerdo a como yo les dije, mitad y mitad en agua y en pegamento, la textura que toma después de 5 horas de estarse secando es esta. Parece como un poquito cartonado. Entonces está súper bien esta textura, aunque pueden igual ponerle una doble capa y eso hace que quede un poquito más dura. Ahora sí que depende de las decoraciones que ustedes le hayan hecho y de la textura que ustedes quieran, pero es para que ustedes vean y tengan una idea mejor de cómo es que les va a quedar. Aquí yo voy a poner ahora, después de haber hecho mi prueba con un tejido aparte, que es lo que yo les recomiendo que hagan para que no se lleven sorpresas. Ahora sí voy a poner la capa sobre la pulsera. Y como yo le puse la capa, quiero que vean también cómo el tejido se sigue apreciando y no se ve que quede plasticoso entre los puntos. Aquí ya secó la primera capa. En estos no puse pegamento, quise que esto quedara un poquito más flojo, así que donde está la extensión, ahí procuré no poner mucho pegamento, lo que le alcanzó a llegar nada más, pero lo demás no, lo dejé para que tuviera una mejor caída. Miren, aquí está la textura que está como acartonada y ahora sí ya tiene mejor terminado la pulsera. Y aquí ya le pueden poner unos broches, ya sea de presión o unos broches de gancho. Esto que nos dio la extensión. Si la pulsera como les queda un poco corta, si quieren que les quede más larga, entonces ya pueden usar los broches aquí para darle un poco más de extensión. Gracias por estar aquí, que estén muy bien. Hasta la próxima.